Son el doctor Cotarello y la doctora Arduin. Bueno, bienvenidos a todos y queremos comunicarles que vamos a estar, obviamente ellos van a estar obviamente informando sobre la tarea que se viene desarrollando, lo vamos a ir viendo en imágenes, bueno, porque lejos de distraer todo tipo de atención, al contrario, ¿no es cierto? Están bueno, intensificando más seguramente las campañas, la concientización y todos los recaudos y todas las medidas y capacitando además a todos, como decíamos también, hoy veíamos recién en el video, a todo el personal. Pero doctor, bueno, lo dejamos a usted si quiere dar un poquito la introducción, a quien quiera. Bueno, buen día a todos. La idea es que estamos en una etapa donde seguimos en la contención del virus. No tenemos virus circulando en la ciudad ni en el distrito, pero bueno, hemos visto que en las últimas 24, 48 horas, el número de infectados a nivel país ha subido radicalmente. Esto es exponencial, entonces creemos que no tenemos que relajar ningún tipo de medida en cuanto a lo que es distanciamiento social, utilización del tapaboca, lavado de manos. Y bueno, aprovechamos esta oportunidad para poder contarle un poco a la población lo que estamos haciendo nosotros como desde la Secretaría de Salud, la dirección del hospital y con la doctora Arduin, las charlas de capacitación a todo el personal médico y no médico y a la gente de las fábricas, de los controles, de bomberos, de policía. Para esto se armó una charla, vamos a mostrar algunas imágenes en PowerPoint ahora de lo que a nosotros nos parece más relevante. Muy bien, ¿las podemos ir viendo ya entonces? Muy bien, ahí estamos viendo entonces. Y si quieren ir comentando lo que se va viendo. Bueno, buen día para todos. Un poco la intención es llegar a la mayor cantidad de gente. Esta charla nosotros la venimos dando hace mucho tiempo y con poca gente por una cuestión de distanciamiento social y demás. Y queremos tratar de que esto pueda llegar a más gente que lo pueda ver y que pueda cuidarse como corresponde. Entonces, para arrancar les queremos contar qué es el COVID. Hay mucha información dando vuelta y queremos darle la información certera. Es un virus respiratorio, como cualquier otro virus respiratorio que produce fiebre, tos, dolor de garganta, alteración del gusto y del olfato y dificultad respiratoria. Lo fundamental que tiene este virus con respecto a otros virus es que uno puede estar contagiado y empezar a tener síntomas después de 14 días. Entonces, uno no puede creer que por no tener ningún síntoma no está contagiando COVID. Entonces esto hace hincapié en que todos tenemos que considerarnos sospechosos de COVID hasta que se demuestre lo contrario. Quiere decir, 14 días, contagio sin tener ningún síntoma. Nadie va a querer contagiar a otro, pero sí, si yo no estoy enferma y creo que no tengo nada, puedo contagiar a otro si no utilizo las medidas de protección correspondientes, ¿sí? Entonces, una persona puede estar contagiada 14 días sin tener ningún tipo de síntoma, y esta es la importancia que nosotros hacemos hincapié en que la gente tiene que respetar el distanciamiento social. Y fundamentalmente la cuarentena. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro distrito no tenemos circulación de virus activo en este momento. Hoy, en este momento, esto va a ir cambiando. Entonces tenemos que hacer hincapié en aquella gente que va a zonas de circulación viral y que cuando viene acá debe quedarse en su casa, ¿sí? Esto está reglamentado y es un delito contra la salud pública, así que le pedimos a toda la gente que viaje a Capital Federal, al conurbano bonaerense y a todas las zonas que están determinadas por el Ministerio de Salud como zonas de circulación viral. Esa gente se tiene que quedar en su casa. Perdón, ¿Bahía Blanca también? Bahía Blanca de momento no, ¿sí? Pero seguramente va a ser incorporada en el corto plazo, pero en este momento, hoy, no, ¿sí? Todo esto se va modificando día a día y tiene que ver con cómo se contagia la gente en la comunidad. Quiere decir, en Bahía Blanca los casos que hubieron, que esto por ahí lo puede explicar mejor Guille, pero los casos que hubieron tienen que ver con lugares cerrados. El parque eólico, el JAM en su momento, pero todo se puede saber de dónde se contagiaron. Uno dice que hay transmisión comunitaria cuando yo no puedo saber de dónde nos contagiamos. Por ejemplo, hoy yo soy COVID positiva y no viajé a ningún área de circulación viral, ni nadie de mis contactos viajó a ningún área de circulación viral. Entonces tengo que interpretar que me contagié acá en Pigüé. En ese momento, región sanitaria establece que Pigüé o el distrito de Saavedra tiene circulación viral. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿puede ser que surja, digamos así, porque uno cree que de la nada por ahí no se puede? Se puede producir, ¿por qué? Porque puede venir alguien que no tenga ningún síntoma. Está bien.
que no hizo lo que tenía que hacer, que no utilizó el tapaboca, que no se mantuvo distanciado de la gente que se tenía que mantener distanciada, entonces se enferma. Bien. Entonces hubieron casos asintomáticos que hicieron la transmisión y nosotros nos encontramos con el primer sintomático. O sea que puede ser, porque nosotros hacemos hincapié en que la gente entonces cumpla con la cuarentena y es importante poder nuclear a los contactos, ¿sí? Seguimos. Entonces, la transmisión viral, que es lo que les contaba recién, es de persona a persona, ¿sí? Dentro de una misma comunidad. ¿Y qué va a producir el COVID? Bueno, 80% de la población va a tener un cuadro simple, que es una gripe común, un poco de dolor de garganta, algo de fiebre y nada más que eso, y un 20% va a tener un cuadro de neumonía, y solo un 5% va a tener una neumonía grave. ¿Y quiénes son los pacientes que van a tener esto? El 20% de los que van a tener una neumonía son los pacientes de riesgo. Entonces, en estos pacientes es donde uno tiene que maximizar los cuidados, porque sabemos que el resto va a tener un cuadro que va a pasar con pocos síntomas. Los pacientes de riesgo son los adultos mayores y por eso hacemos hincapié en los cuidados y hemos capacitado a la totalidad de las residencias de adultos mayores. Estamos permanentemente insistiendo en medidas de protección para los adultos mayores, las embarazadas, los pacientes diabéticos, los pacientes oncológicos, pacientes que tengan problemas cardíacos y respiratorios. Y fíjense que los pacientes de riesgo no están incluidos los chicos, que es algo que nos preocupa a todos, siempre estamos preocupados por no llevar el virus a casa y en realidad nos tenemos que preocupar por nuestros padres y nuestros abuelos, porque los chicos solamente van a transmitir el virus, pero no van a tener enfermedades graves. Los pacientes de riesgo tienen enfermedades graves, tienen altísimo riesgo de morirse por infectarse por COVID, por eso los tenemos que cuidar, ¿sí? Entonces, tenemos que entender cómo se va a transmitir el COVID y de esa forma rápidamente sabemos qué hacer para cuidarnos y no vamos a hacer cosas ni de más ni de menos. Entonces, el virus, el que lo tiene, lo va a eliminar por las gotitas que elimina por nariz y por boca, ¿sí? Esas gotitas van a ir directamente a la otra persona, si está a menos de 1 metro, o a las superficies donde esas gotitas vayan cayendo, las mesas, los picaportes y demás. El virus va a entrar en la otra persona por los ojos y por la boca, ¿sí? No pasa ni por las manos, no pasa por la piel, ni por la piel sana, ni por la piel lastimada. Entra por los ojos y por la boca. Y las manos lo que van a hacer es actuar como un vector. Es decir, yo toco una superficie contaminada o me tapo mi boca, que estoy contaminada para toser, y después toco otra cosa, entonces el otro que toca esa cosa que está contaminada se lo lleva a la cara y se enferma, ¿sí? Entonces el virus sale por la nariz y por la boca de una persona enferma, que puede no tener ningún síntoma, repito, y va a entrar a la otra persona por los ojos y por la boca. Entonces, rápidamente nosotros tenemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para no contagiarnos? Usamos el tapaboca, ¿sí? El tapaboca no sirve para protegerme a mí, no es un equipo de protección personal como un barbijo que uno utiliza en el hospital, es para proteger al otro. ¿Por qué? Porque yo en este momento estoy protegiéndote a vos, Silvina, estando a esta distancia de no contagiarte con las gotitas que yo estoy liberando. Es un acto solidario, por eso se llama tapaboca social y no se llama barbijo quirúrgico, que es el que usamos en el hospital para atender pacientes enfermos, de los cuales nosotros nos tenemos que poner a menos de 1 metro, ese paciente le tenemos que mirar la garganta, ese paciente va a toser y demás. Esa es la diferencia, y si nosotros usamos tapaboca y encima lo lavamos las manos por si tocamos alguna superficie contaminada, la transmisión del virus se corta y no tiene más ciencia que esta. Entonces a nosotros nos preguntan, bueno, ¿es necesario que fumiguemos los camiones que ingresan de todos lados? Y acá está la respuesta. Nosotros no tenemos que fumigar todo lo que podemos fumigar, no hace falta. Lo que tenemos que hacer es lavarnos las manos después de tocar cada superficie, porque cada superficie puede estar contaminada, no solo con la gente que viene de afuera, no solo con el camionero que viene del Oncopue, ni que viene de Capital Federal ni del conurbano, sino que cualquiera de nosotros puede tener hoy un COVID y no tener ningún síntoma, ¿sí? Entonces, la reglamentación es tapaboca social y lavado de manos, con eso disminuimos nosotros la cadena de transmisión. Entonces, ¿de qué me voy a contagiar? Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo a los transportistas. Hoy en día, y esto lo decimos en todas las charlas que hemos dado, los transportistas son el enemigo de cualquier pueblo, porque uno cree que el virus va a entrar con ellos y entonces ellos son el mismísimo COVID. Y lo cierto es que eso no es real. ¿Por qué? Porque nosotros con el que viene de afuera nos ponemos, si es posible, a 70 metros, usamos todo lo que tenemos que usar, no vamos a compartir nada con esa gente porque nos da miedo, pero sí nos vamos a juntar con nuestros vecinos, con nuestros amigos y con nuestros familiares a comer. Entonces nos juntamos a comer, en ese momento por supuesto que no usamos tapaboca, nos sentamos en una mesa que no tiene 2 metros de ancho y en ese momento es donde nos vamos a contagiar.
Entonces, esto nosotros se lo repetimos a todo el mundo, y si ustedes ven la diferencia de las flechas, tiene que ver con esto, ¿sí? La mayoría de la gente que se contagia de su grupo familiar y de su grupo cercano, no de la gente ajena, que viene de otros lados, con la cual uno toma medidas de protección hasta por demás, ¿sí? Habrán escuchado la cuestión que sucedió en el HAM, ¿sí? De los enfermeros y del personal de salud que se contagió. Bueno, 2 de los 13 se contagiaron atendiendo a un paciente, y 11 se contagiaron en el festejo de un cumpleaños en un office de enfermería, ¿sí? Entonces, eso verifica que lo que estamos diciendo es real y que la gente se va a contagiar en el momento que no utilice el tapabocas y que no respete el distanciamiento social, ¿sí? Entonces, el distanciamiento social es no solamente con los de afuera, sino con los de adentro, 1,5 metros, si es posible 2. Solamente nos vamos a poner a menos esa distancia con nuestro grupo familiar, que es con el que uno vive en su casa, ¿sí? Y el tapaboca lo vamos a usar de forma permanente. Entonces el tapaboca no sirve para protegerme a mí, sino sirve para proteger al otro, y lo tenemos que utilizar bajo esa responsabilidad, y cada uno tiene que salir de su casa con el tapaboca colocado, y se lo tiene que dejar colocado hasta volver a su casa, ¿sí? Aún con sus compañeros de trabajo, porque en ese momento es donde nos vamos a contagiar. Y el tapaboca debe ser usado correctamente, porque si yo me pongo el tapaboca y me lo pongo mal, tampoco voy a realizar una correcta protección. Como les conté al principio, el virus se elimina por nariz y boca. Entonces, si yo uso el tapaboca y solo me tapo la boca y dejo la nariz al aire, igual voy a estar contagiando. Y a veces nosotros nos cruzamos con gente que lo tiene colgando de una oreja, que lo tiene de bufanda, que lo tiene de vincha. Eso tampoco sirve, ¿sí? El tapaboca es molesto para todos. Muy bien. Todos queremos llegar a casa y sacárnoslo. Eso es común a toda la gente, pero evidentemente el beneficio comunitario, no individual, es mayor, ¿sí? De nuevo, yo hoy uso el tapaboca para no enfermar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros pacientes aniosos y a todos nuestros pacientes de riesgo. Entonces es un acto solidario. Y muchos nos preguntan, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos lavamos las manos o usamos alcohol en gel? Bueno, la respuesta es simple. Si yo puedo lavarme las manos porque tengo una pileta y tengo jabón, la respuesta es que nos lavamos las manos, y el lavado de manos, siempre decimos, tiene que ser adecuado. ¿Qué hacemos? Abrimos la canilla, fregamos un poquito así, nos secamos con lo primero que tenemos a mano. Eso no es lavado de manos como corresponde. El lavado de manos es abrir la canilla, mojarse adecuadamente las manos, colocar jabón, si es posible jabón líquido para los lugares donde haya mucha gente mejor. Se lavan las manos con todos los pasos que recomienda la OMS y que ahí están detallados, pero lo pueden buscar si no por internet. Se secan, ¿sí? Si es en un ámbito público con papel descartable, y si es en la casa de uno con una toalla nomás. Y con eso vamos a estar bien. Si yo estoy en algún lugar donde no hay una pileta con jabón para lavarme las manos, ahí voy a utilizar el alcohol en gel. Por ejemplo, voy al supermercado, toco todo lo que hay en el supermercado, me subo al auto, no tengo una pileta, ahí me pongo alcohol en gel y ya con eso estoy tranquila, ¿sí? Bien. Así que, de nuevo, tapaboca, distanciamiento social y lavado de manos es lo fundamental. Cuando digo lavado de manos, esto no incluye el uso de guantes en la comunidad, ¿sí? El uso de guantes de látex está previsto solamente para el personal de salud. No hay ninguna indicación para que la gente pueda utilizar, deba utilizar guantes en la comunidad. En la foto lo vemos a Messi con un barbijo hospitalario y con guantes de látex. Eso todo no tiene ninguna indicación, ni acá ni en ninguna parte del mundo. Uno no tiene que usar barbijo, barbijo quirúrgico, eso hay que reservarlo para el personal de salud. Y los guantes de látex tampoco deben ser utilizados, sino que uno lo que tiene que hacer es simplemente lavarse las manos todas las veces que sea posible. Bien. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones generales? No realizar eventos, ¿sí? Y los eventos no son eventos de 100 personas. Si yo me junto a comer con 5, ya estoy haciendo malas cosas, ¿sí? Perdón, y aquí voy a interrumpir porque justamente se está dando a conocer, incluso en localidades vecinas como Coronel Suárez y en 5 provincias más, que justamente a partir de este fin de semana se da permiso para reunirse, porque bueno, ya es demasiado este tiempo de cuarentena, y para provocar estas reuniones familiares hasta 10 personas. ¿Cuáles digo? Porque si no hay una contradicción, digo, la otra gente no se enferma, nosotros sí, parece contradictorio, ¿no? Digo, se da un mensaje en un lugar y otro en otro. Hola, buen día primero para todos. Buen día, doctor. El hecho de que en algunos lugares se haya, digamos, habilitado este pequeño grupo de familia, ¿sí? Tiene que ver, y está bastante bien explicado en los flyers que hemos visto de otras municipalidades y qué sé yo, con el nivel de
depresión de los adultos mayores y de los chicos al no juntarse, al no verse, a estar solos y esta cuestión. Igual de todas formas, ¿sí? Sigue siendo una situación de riesgo. A ver, riesgo si es que uno de los que concurre a esa pequeña reunión familiar no tomó alguna de las determinaciones que decía Julieta para cuidarse de no contagiarse, ¿sí? Son todos lugares sin circulación viral, ¿sí? Y bueno, hay algunos intendentes y gobernadores que han de a poquito autorizado a hacer esas cuestiones, ¿sí? El tema pasa por, a ver, yo me hago esta pregunta, ¿y por qué me puedo juntar 10 personas en mi casa para una reunión familiar y no 5 matrimonios amigos para hacer la misma cantidad de gente? Entonces lo que se trata de evitar, nadie le va a pedir el documento, pero lo que se trata de evitar es justamente eso, la juntada de gente que no convive, ¿sí? Y que puede ser transmisora, siendo libre de síntomas. Sí. Porque acá digo, tampoco hay circulación viral. No, pero lo que nosotros queremos es que no lo haya. Entonces, si nosotros, cada municipio opta por distintas opciones de esparcimiento para resguardar la salud mental de sus pobladores. En este caso, nosotros como sociedad, y bueno, tenemos un comité que nos juntamos y decidimos cuáles son las cuestiones que se van a habilitar y las que no. Nosotros en el municipio priorizamos el trabajo, nosotros en el municipio priorizamos la salud mental con estas salidas que han sido permitidas durante distintos horarios, entonces la gente puede salir a despejarse y tiene un beneficio en la salud física y en la salud mental de esas personas que estaban encerradas, y decidimos no abrir el juego a las juntadas sociales, porque nos parecía que era más riesgoso. Otros municipios no permiten, el Coronel Suárez no permite estas salidas recreativas de caminar y andar en bicicleta y de correr, y priorizó, como La Pampa, que se puedan juntar hasta 10 personas de una misma familia. Son distintas estrategias, algunas mejores, algunas peores, tienen su explicación científica cada una, pero bueno, nosotros creemos que todavía no es tiempo de permitir esas salidas por el momento en nuestro distrito. Ahora sí, creemos que es momento de no relajarnos, y creemos que hay que tomar todas estas medidas que decía Julieta con la seriedad que corresponde y el compromiso social que corresponde. ¿Por qué? Porque hemos visto que durante las últimas 48 horas pasamos de tener 200 casos, 150, 190, 200 o 300, a tener 600 casos o más de 600 casos de circulación viral en Argentina, no en el distrito. Sí. Entonces, nos parece que no es momento de bajar la guardia. Nos parece que es momento de seguir recalcando las medidas de aislamiento social, tapaboca y lavado de manos, y creemos que estas medidas que hicimos, que la gente pueda salir a caminar, pueda salir a trabajar, son suficientes en la salud mental de las personas, y todavía no abrir el juego a las juntadas familiares. Son distintas estrategias y son respetables las dos, como decía el doctor. Decíamos también, es cierto, por allí, bueno, no cuestionar esto de las decisiones que se toman en cada lugar, porque bueno, cada uno se hace responsable también, ¿no?, de las decisiones precisamente. Pero bueno, vamos a continuar, pero les propongo, si les parece, bueno, terminamos con esta plaquita y hacemos una pausita después, ¿sí? Sí. Entonces, no realizar eventos ni reuniones ni comidas grupales, y la salida al mandado que hacemos diariamente, tratar de que no sea la excusa para salir a pegar una vueltita, sino que organizarnos, ir al supermercado la menor cantidad de veces que podamos y comprar todo lo que se pueda, evitar aquellas cuestiones que no sean indispensables. Por ejemplo, si me iba a ir a hacer el chequeo con el médico, pues ponerlo para otro momento, el control del niño, si el niño no tiene nada y tiene una edad suficiente, ¿sí? Porque durante el primer año los chicos deben ser controlados. Claro. Si una embarazada está transitando su embarazo, obviamente que tiene que ser controlado, pero hay algunas otras cuestiones que uno puede esperar. Entonces la sugerencia es que uno espere, y debemos limpiar todas las superficies y los ambientes, pero fundamentalmente lo que tenemos que limpiar es lo que limpiamos menos, que son las cosas que tocamos. Es decir, es menos importante que limpiemos el piso que limpiemos hoy los escritorios, los picaportes, los pasamanos, las sillas que están en una sala de espera. Es decir, que todo lo que tenemos que hacer hincapié en limpiar es aquellas
aquellas cosas que vamos a tocar permanentemente porque de ahí nos vamos a después contagiar. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, Diego, y enseguida venimos. Bueno, continuamos entonces con brindando precisamente a través de la Secretaría de Salud y los médicos estas capacitaciones, podemos llamarlo así, que vienen bien después de tanto tiempo que venimos escuchando estos temas, pero verlos también reflejados allí en pantalla seguramente y explicando hace que uno a lo mejor lo siga incorporando de alguna manera. Vamos a continuar, doctora, entonces con estas medidas, como dice ahí, para el control de infecciones. Bien, bueno, entonces habíamos dicho que teníamos que limpiar fundamentalmente todas las cosas que tocamos habitualmente, y la forma correcta de limpiarla tiene una secuencia que es importante porque de esa forma se inactiva el virus correctamente, y es limpiar primero con detergente porque se inactiva una parte del virus, luego se seca con un paño seco y luego de eso se va a desinfectar con la lavandina, ¿sí? Es importante que la lavandina se diluya, ¿sí? Porque si uno la usa tal cual como viene en el envase seguramente va a estropear muchas superficies y la ropa y demás. La forma correcta de diluirla es 20 mililitros por litro de lavandina, ¿sí? Esta es para la lavandina de envase amarillo como tenemos en la pantalla, y 20 mililitros son 4 tapitas, porque cada tapita de las azules del envase tienen 5 mililitros. Esa es la forma correcta, no se precisa más que eso, con eso está bien y con eso vamos a garantizar no estropear las superficies. Para aquellas cosas que no resistan la lavandina, se puede utilizar el alcohol, ¿sí? El alcohol tal cual como viene en el envase, con un spray para desinfectar el celular, las llaves y demás, y si no se lo puede diluir al 70%, entonces en un envase uno va a poner 2 medidas de agua por 8 medidas de alcohol, y eso entonces da una dilución aproximada del 70%. Entonces, las recomendaciones generales son tapaboca permanente, distanciamiento social, y no nos vamos a cansar de decir esto, lavado de manos, utilizar el pliegue del codo para toser o estornudar, ventilar diariamente los ambientes. Estamos en invierno, normalmente las casas están cerradas, bueno, una vez al día hay que ventilarlas. Evitar usar joyería, y esto tiene que ver con que en los anillos, las pulseras y demás, el virus vive mucho tiempo en los metales, así que no es momento para la belleza. No compartir utensilios de comida, no solo no tomar mate, sino tener cuidado a veces en los lugares donde trabajamos muchas personas con los cuchillos, las cucharas, las tazas y demás. Limpiarse la ropa y lavarse antes de llegar a casa, es decir, la recomendación es si yo puedo lavarme las manos antes de entrar a la casa mejor, si no tengo una pileta voy a utilizar ahí el alcohol en gel, y cambiarnos la ropa, principalmente la ropa externa, es decir, el saco, la campera y demás, y sacarnos el calzado. Y esto tiene un fundamento muy simple que tiene que ver con que en realidad en el calzado, obviamente que la suela del calzado viene contaminado con todo, los adultos no vamos a tocar el piso y después nos vamos a tocar la mano, que es como nos vamos a contagiar, pero los chicos sí. Los chicos normalmente andan en el piso, gatean, usan chupete, chiches y demás, y eso sí se va a contaminar. Entonces, lo mejor que podemos hacer, que estaría bueno como hábito definitivo, es cambiarnos la ropa externa o la ropa de trabajo y el calzado antes de entrar a la casa. Entonces, vemos que nos preguntamos, bueno, ¿es muy difícil cuidarnos del COVID? No, solamente tenemos que seguir 3 instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? Lavado de manos, ¿sí? Distanciamiento social y tapaboca permanente. 3 cosas que son muy simples, pero evidentemente, si bien no tienen complejidad, son difíciles de cumplir. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a otra cosa, porque de verdad somos una sociedad que nos gusta juntarnos, que siempre que estamos festejando algo nos tenemos que juntar y siempre nos juntamos a comer, y ese va a ser el momento de máxima peligrosidad. Entonces, recalcamos las medidas de protección. ¿Y cómo nos tenemos que cuidar? No tenemos que hacer medidas heroicas, sino simplemente utilizar el tapaboca toda vez que yo salga de casa, distanciarme socialmente, no solamente con los que vienen de afuera, sino también con mis compañeros de trabajo, amigos y demás, y lavar las manos todo el tiempo que sea posible. Entonces, en esta segunda parte les queríamos un poco contar qué se hizo desde el hospital y desde la Secretaría de Salud, más que todo para que la comunidad vea que todo está planificado y que durante todo este tiempo se fueron haciendo un montón de acciones para cumplir con los protocolos del Ministerio de Salud y para que todos estemos tranquilos si nos tenemos que ir a atender al hospital, no solamente por COVID, pero claro, cualquiera de nosotros puede tener otra patología, que estemos tranquilos de que vamos a estar a salvo. De hecho, perdón, por ejemplo, ¿qué pasa con las cirugías que deben hacerse de cualquier tipo, digamos, ¿no? Que ya estaban programadas y que seguramente se han suspendido, pero en algún momento hay que realizarlas. Sí, a ver,
nunca se dejaron de hacer las cirugías que debían hacerse sin demora. Bien. ¿Sí? En el hospital hubo partos, cesáreas, apéndices, fracturas, lo que hubiera que resolver. Estamos lentamente comenzando, y en virtud de que no tenemos circulación, a hacer algunas cosas programadas, pero bueno, es difícil porque tampoco hay mucha intención de la gente de ir a internarse al hospital en esta situación, ¿sí? Así que el que puede esperar, por lo menos casi no generan la consulta, sabiendo que tienen que solucionar un problema médico, pero no generan la consulta. Hace un tiempo ya, 3 semanas más o menos, quizá 4, casi todos los especialistas del hospital, de las distintas especialidades, están haciendo un consultorio semanal para justamente atender esa demanda que estuvo retenida, claro, parte de la mitad de marzo y casi todo el mes de abril. Eso obviamente, al estar los médicos atendiendo, genera más estudios complementarios, laboratorios, placas, ecografías, resonancias, que se están haciendo en el hospital con turno. Por supuesto, lo que quiero aclarar es que las urgencias siempre se atendieron. Está. Todos los tratamientos oncológicos que se hacen en el hospital, ustedes saben que el hospital tiene un servicio de oncología con un especialista, el doctor Ginesté, que hace el tratamiento de quimioterapia de sus pacientes y de pacientes de otros colegas. Se siguieron haciendo los tratamientos y se siguieron haciendo todas las cirugías que tenían que ver y todos los estudios que tenían que ver con el diagnóstico de patología oncológica o con el tratamiento, que son cosas que no pueden diferirse, ni una cosa ni la otra. ¿Tá? Estamos lentamente tomando el camino, siempre día a día, siempre que estemos libres de circulación, y intentando no hacer del hospital una situación masiva de concurrencia como habitualmente en una situación normal pasaba. Perfecto, ¿sí? Bien. Seguimos si quiere con la plaquita. Ahí estamos. Entonces, el hospital se adaptó, el Ministerio de Salud prevé algunas normas de que tienen que hacer los sistemas de salud. Eso fue lo que se hizo en el distrito. Obviamente esto hubo que hacer una redistribución de recursos económicos y de personal. Mucha gente que trabaja en el hospital, que tiene un lugar habitualmente de trabajo, en este momento está en otro lugar y propio del mismo municipio también. Se planificó el hospital según las etapas epidemiológicas y en función de la demanda que requiere. Se capacitó a la totalidad del personal de la Secretaría de Salud, no solamente de Pigüé, sino del Hospital de Saavedra, del resto de los pueblos y de todo el personal que está involucrado, no solamente del hospital, sino en los puestos de control y demás. Y en todas las charlas hacemos hincapié no solamente en el cuidado del personal dentro del ámbito de la salud, sino también fuera, ¿sí? Porque eso va a repercutir necesariamente adentro del hospital. Entonces, esto ya lo han mostrado previamente, pero creemos que es oportuno volver a recalcarlo. El hospital se planificó y se reestructuró en su totalidad. Si ustedes ven en pantalla, lo que tenemos en la parte inferior de la pantalla sería la calle Liniers. Hacia la derecha de su pantalla tendrían la calle Casey y hacia la izquierda la calle Monseñor Durban. Si ustedes pueden ver, hay una parte del hospital donde la circulación es con flecha naranja y en la otra con flechas turquesas. La flecha naranja define la circulación de los pacientes respiratorios y entonces un paciente que venga con fiebre o con síntomas respiratorios va a ingresar por la puerta de la antigua confitería, sería sobre la calle Liniers. Inmediatamente ingresa y hay una cabina de bioseguridad que se montó, que ahora después le vamos a mostrar algunas imágenes, donde hay un personal administrativo que le va a colocar un barbijo en ese momento y va a esperar en la sala de espera de los consultorios, que también se modificó, por supuesto, con todas las medidas de bioseguridad, y se va a atender en los consultorios que están ahí delimitados. Si ese paciente requiere hacerse una tomografía o radiografía, va a circular por el hall principal hacia rayos y tomografía, y si se tiene que internar, se va a internar en la planta alta. Entonces esto nos permite tener un sector de internación general, que es la planta baja para internar los chicos, las embarazadas, los pacientes postquirúrgicos, las fracturas y demás, y un terreno para internar a los pacientes respiratorios exclusivamente, que va a ser en planta alta. Y todo el resto de la patología, que es no respiratoria, va a ingresar por la Guardia General, se va a esperar en la sala de espera, que también se modificó en su totalidad para poder tener el distanciamiento social pertinente. Si se tiene que hacer estudios complementarios, va a circular por el pasillo de dirección hacia tomografía y hacia rayos, y si se tiene que internar, circula por el pasillo posterior hacia la planta baja. También hay un ingreso diferenciado para las ambulancias, tenemos las ambulancias también diferenciadas para la atención de un paciente respiratorio o no. El respiratorio va a ingresar también por la esquina de la confitería, y el paciente común, que viene porque tuvo un traumatismo, porque tiene dolor de pecho, por lo que fuere, ingresa por el ingreso habitual de las ambulancias.
Esta modificación entonces hace que tengamos dos guardias, ¿sí? Una que es la guardia general y otra que es la guardia del sector respiratorio, donde va a haber un médico, 2 enfermeros, un chofer, un personal de limpieza y un personal administrativo de forma permanente. Esto también sufre una modificación. ¿Por qué? Porque los enfermeros normalmente hacen un turno de 8 horas de trabajo, entonces en el día cambian 3 veces y hay un turno de enfermería que está libre. Ahora, si el médico hace 24 horas de guardia y el enfermero hace 8 y el médico tiene fiebre, se tienen que ir todos en cuarentena y entonces el hospital en 15 minutos se queda sin personal. Entonces el Ministerio de Salud prevé la formación de equipos de trabajo, todos con una jornada de trabajo de 12 horas, entonces todos los que vamos a trabajar en cada sector vamos a tener igual tiempo de trabajo. Entonces si alguien se tiene que ir en cuarentena porque tiene algún síntoma compatible, solamente se va un equipo y siempre quedan 2 equipos de franco para poder cumplir con la necesidad. Obviamente esto modifica la vida de todos los empleados porque cada uno tiene su vida, tiene sus cosas y demás, y aprovechamos para agradecerles, ¿sí?, la colaboración de todos, porque uno cuando plantea cuál es la dificultad y por qué se prevé de esta forma, la gente lo entiende y nuestros compañeros de trabajo acompañan la decisión y más allá de que por ahí los perjudica individualmente, bueno, lo hacen por el bien colectivo. Así que aprovechamos para agradecer esta situación. Entonces acá les mostramos algunas imágenes. Todo el hospital hoy en día está delimitado con flechas. En el piso, esto tiene que ver con que el hospital es muy grande, tiene muchos pasillos y demás, entonces creemos que por ahí la gente puede cometer algún error en la circulación. Todo está delimitado, las flechas verdes indican lo que es el sector respiratorio. El sector no respiratorio está con flechas rojas, que ustedes ahí las ven en su totalidad. Esta es lo que les contaba, la primera foto que vemos en pantalla, a su izquierda es la cabina de bioseguridad, donde está el personal administrativo del sector respiratorio. El paciente ingresa, se tiene que parar por detrás de esa línea para proteger también al personal y la sala de espera que se ve perfectamente. Esta es la internación del sector respiratorio, donde ustedes ven también se hicieron modificaciones y todas las habitaciones tienen lo mínimo indispensable para poder garantizar la correcta higiene y que la gente no contamine las cosas que tiene que contaminar. Entonces, no es lo mismo atender en el hospital un paciente que atender 100, entonces no podemos tener al personal esperando atender 100 pacientes para atender uno, por respeto también a los colegas y a los compañeros de trabajo. Entonces se planificó el hospital en 4 etapas. Una primera etapa, que es la etapa de contención, que es la etapa actual, donde no tenemos casos o podemos tener un caso importado, quiere decir que haya venido de Buenos Aires, del exterior o de donde sea. Una etapa 2, que es la etapa de mitigación, donde en Pigüé empecemos a tener circulación viral activa, quiere decir que la gente se contagia aquí dentro, y en este momento es donde esta división del hospital que les conté se pone en funcionamiento en su totalidad. Hoy en día esa división funciona durante la mañana solamente, y esa decisión no es caprichosa, sino que tiene que ver con que durante la mañana en el sector de la guardia se hacen los controles de embarazo, entonces tiene que ver con proteger a las embarazadas que no se crucen con un paciente que vaya durante la mañana al hospital. Entonces durante la mañana funciona la división en su totalidad y durante el resto del día solamente funciona el sector de guardia. La etapa 3 de mitigación agravada tiene que ver con que cuando queden menos de 3 camas de internación para pacientes respiratorios, en ese momento los pacientes que están en planta baja, que son pacientes polivalentes, se van a trasladar al sector privado y entonces la planta baja y la planta alta del hospital quedan para pacientes respiratorios. Y una etapa 4 de saturación del sistema, donde todo el sector de internación, tanto de planta baja como de planta alta, esté ocupado. Entonces en ese momento el sector de la guardia, que tiene 12 salidas de oxígeno central, se pueden colocar 12 camas más, los quirófanos y la sala de parto. Entonces en ese momento va a ser todo el hospital para internación respiratoria y la atención de guardia se trasladará a la capilla para atender al paciente con un politrauma, una fractura o un infarto. Bien. Esto obviamente que no tiene el objetivo de que lleguemos a la etapa 4. Ni hablar. Nuestra finalidad con todo esto es que estemos en la etapa 1 o a lo sumo en la etapa 2, pero queremos transmitir a la gente que esto está organizado, que está planificado y que uno no va agarrando el timón y viendo qué es lo que sucede diariamente, sino que en realidad nosotros, de acuerdo a la situación epidemiológica, es decir, a la situación de casos que tengamos, se implementa cada una de las etapas. Obviamente no sabemos cómo se van a ir desarrollando las etapas, no sabemos cuándo va a venir el primer caso, ni el segundo, ni el tercero. Entonces, nosotros lo tenemos planificado, listo, toda la gente del hospital sabe lo que tiene que hacer en el momento que llegue y en ese momento se va a poner en funcionamiento la totalidad del hospital. Bien. Entonces, en este tiempo se hicieron muchas cosas. Esta charla que estamos teniendo hoy con ustedes y que tenemos con el resto de la comunidad, nos hubiera gustado hacerla mucho tiempo antes, porque de verdad creemos que la educación de la gente es fundamental, pero
En este tiempo se trabajó y mucho, se realizaron protocolos de atención no solamente en la guardia, sino en el piso de internación de clínica médica y en terapia intensiva. Cada sector, con la gente que trabaja en el sector, se juntaron y hicieron protocolos de cómo se tienen que vestir y desvestir, por dónde vamos a circular cada uno, cómo vamos a atender a los pacientes y demás. Se estableció qué equipo de protección personal tenía que utilizar cada personal del hospital. El equipo de protección personal es esto que nosotros llamamos disfraz, que habrán visto por todos lados y que involucra un montón de piezas que nos tenemos que poner para atender pacientes. No es lo mismo lo que tiene que usar un médico de terapia intensiva, no es lo mismo que tiene que usar la gente que limpia, ni la gente que está en el lavadero, entonces es importante que nosotros sepamos qué tiene que usar cada uno y cómo se lo tiene que poner y sacar. Hubieron obviamente en este tiempo muchas situaciones de angustia en el personal de salud, porque uno tiene miedo de enfermarse y demás, entonces la gente de salud mental estuvo colaborando con nosotros y haciendo equipos de trabajo con los distintos sectores para alivianar la tarea. Se capacitó la totalidad del personal, como ya contamos previamente, en distintas intervenciones y también en lo que es RCP, porque también tiene algunas variables con respecto a la situación de COVID. Y se refuncionalizó la totalidad del hospital. Esto nos llevó mucho trabajo, el hospital es muy grande. Por suerte tenemos un hospital moderno y entonces hoy en día lo podemos valorar. Si nosotros tuviéramos un hospital antiguo sin oxígeno central y sin la cantidad de salida de oxígeno central que tuviéramos, tendríamos una limitante. Claro. Es una limitante, no se consiguen tubos de oxígeno y no hay. Entonces nosotros podemos poner, si queremos, 1000 camas en el distrito, pero si no tenemos oxígeno para los pacientes es lo mismo que nada. Entonces, de verdad, creo que tenemos que estar agradecidos del hospital que tenemos y por otro lado, de todos modos se refuncionalizó, se incrementaron mucho las camas de internación general, se creó una terapia intermedia para un poco poder dar atención a aquellos pacientes que tengan algún criterio de terapia intensiva y puedan estar en un gris entre lo que es la terapia intensiva y la sala de internación general. El servicio de oncología se trasladó enfrente a lo que era el servicio de salud mental y el objetivo de eso es que la gente pueda continuar con sus tratamientos, como decía Cotarello recién, no tener que suspender los tratamientos y por otro lado que la gente esté tranquila de que puede ir sin tener ningún riesgo de salud. El PAMI 3, que es un sector de internación crónica de pacientes añosos, también se trasladó enfrente al servicio de salud mental y entonces todo ese ala también es de internación aguda hoy en día. La atención diferenciada que les conté para pacientes respiratorios y no respiratorios y la atención prehospitalaria, que es la ambulancia, también está dividida, entonces de esta forma uno tiene la certeza de que si tiene que llamar a la ambulancia por alguna cuestión de salud urgente, no va a estar expuesta a la atención a un riesgo de salud. Sí. Entonces el hospital va a atender patología no respiratoria, como siempre, en el sector de la guardia general, la patología respiratoria en el sector de guardia respiratoria y la consulta telefónica. Nosotros de un tiempo a esta parte estamos insistiendo mucho en que los pacientes llamen antes de ir al hospital. Se diseñó un protocolo, no es que llaman y lo atiende cualquiera y le dice cualquier cosa. Ahí está el número, es el 46000. La gente llama con un protocolo que también establecimos para el llamado telefónico, donde uno puede rápidamente hacer un triage de qué paciente es sospechoso o no, y entonces cuando el paciente concurra, uno está protegido, el personal de salud está protegido, y por otro lado decirle al paciente si tiene que ir o no. A veces el paciente tiene dolor de garganta y no hace falta que vaya, o a veces sí, si tiene un dolor de panza, la panza la tenemos que tocar. Entonces, de esta forma lo va a atender primero el enfermero y después se va a comunicar el médico para decirle lo que tiene que hacer. Si el paciente tiene que estar en seguimiento telefónico por alguna cuestión, por ejemplo porque tiene solamente dolor de garganta, nosotros le vamos a decir que lo vamos a estar llamando diariamente para ver cómo está. Entonces hay un equipo de médicos que diariamente va a estar llamando a esa gente para preguntarle qué síntomas tiene y cómo está. Por ejemplo, un paciente se interna por un COVID, una vez que se va de alta, tiene que seguir en seguimiento desde su casa, entonces este equipo de médicos lo va a estar llamando diariamente. Para eso se diseñó una página web donde van a estar cargados todos los datos de los pacientes y diariamente va a haber un personal de salud que lo va a estar llamando y hace una pequeña evolución, entonces el médico que al día siguiente lo llama va a estar correctamente identificado. Perfecto. Una vez que la persona se va de alta, el sistema nos va a generar una estadística para saber cuántos pacientes estuvieron en seguimiento telefónico en la pandemia. Entonces, un paciente sospechoso o confirmado de COVID puede tener que internarse, por ejemplo, porque tenga una neumonía o porque requiere oxígeno, o quizás se tenga que ir a su casa porque solamente tiene dolor de garganta, entonces no hace falta que se interne. Pero si se va a su casa tiene que tener algunas condiciones necesarias para no poner en peligro el resto de sus familiares. Entonces, se diseñó este folleto, que es un tríptico, donde están todas las condiciones necesarias que tiene que tener el domicilio y todas las cosas que tiene que hacer ese paciente y su familia para no generar un peligro
de contagio a su familia. Entonces tiene que tener una habitación individual, la puerta tiene que estar cerrada y tiene que tener una ventana de ventilación, tiene que tener un cesto para tirar la basura dentro de la habitación, tiene que tener un baño individual, y si no hay baño individual tiene que ser desinfectado luego de cada uso del paciente. Ese paciente no puede salir de la habitación bajo ningún punto de vista, ni a la mañana, a la tarde, ni a la noche, porque por ahí nos dicen, bueno, no, pero a la noche cuando se acuestan todos, no puede salir de la habitación, y si tiene que salir porque tiene que ir, por ejemplo, a un control médico, porque se sienta peor o lo que sea, tiene que salir siempre con el barbijo colocado, ¿sí? En el mismo tríptico está como la familia tiene que manejar, le tiene que llevar la comida a la puerta, en una bandeja con guantes colocados, luego va a ir a buscar la bandeja también con los guantes colocados, lava la vajilla, se saca los guantes y se lava la mano, y lo mismo va a pasar con la ropa, el paciente se baña, pone la ropa en una bolsa, esa bolsa la va a manipular la familia, también con guantes, un familiar, si en la casa viven 8 no la atiende un ratito cada uno, sino que la atiende uno, siempre con guantes colocados, y después de tocar cualquier cosa que pueda estar contaminada se tiene que lavar las manos. En el mismo folleto tienen lo que tienen que hacer con la ropa, es recomendable tenderla al sol, cómo lavarla, cómo diluir la lavandina, y en la parte posterior hay algunas otras recomendaciones, pero fundamentalmente está el manejo de los residuos, ¿sí? Esto tiene que ver con cuidarnos todos, la gente que recolecta los residuos tiene que estar protegida también. Entonces el paciente tiene el tarro dentro de la pieza con una bolsa número 1, eso se debe colocar adentro de una bolsa número 2, que tiene que estar rotulada, se cierra y se coloca adentro de una tercera bolsa, que también tiene que cerrarse, y eso tiene que permanecer 3 días en el domicilio antes de sacarlo al recolector, ¿sí? La recomendación es que esos residuos estén en un lugar seguro, donde no puedan estar al alcance de los chicos, de los animales y demás, porque tienen que estar 3 días en casa previo a sacarlo al canasto para que lo busque el recolector, ¿sí? Y entonces, si la gente no se tiene que internar, pero aparte en su casa no tiene una habitación individual o vive con gente de riesgo, y nosotros lo mandamos a la casa, corremos el riesgo de que esa familia tenga contagios. Claro. Y si los mandamos a internar a todos para que no se contagien en su casa, en 5 minutos tenemos el hospital lleno. Entonces se creó el centro de aislamiento comunitario, que va a funcionar en el Colegio La Salle. Esto, para tranquilidad de todos los papás que tienen chicos en el Colegio La Salle, funciona en una parte que está totalmente ajena al colegio, en ningún momento tiene circulación común. Esta es una estructura que va a funcionar bajo la supervisión de la Secretaría de Salud, y aprovechamos a agradecerle a toda la gente de la comunidad de La Salle, principalmente a Graciela Fabre, que estuvo atrás de todas las tratativas con los hermanos y demás para darnos el edificio. Realmente es el edificio que tiene todas las condiciones que nosotros necesitamos. No fue fácil porque lo primero siempre es un poco de reticencia en la gente, pero bueno, Graciela estuvo dándonos una mano grande y queremos agradecerles también al resto de la gente de La Salle. Entonces esto está bajo la Secretaría de Salud, y acá hay un pequeño planito para que sepan más o menos cómo va a funcionar. Va a ingresarse por el portón que está en la calle Moreno, va a tener un cuidador 24 horas y un coordinador general, ¿sí? Todo dependiente de la Secretaría de Salud. Previo al traslado, por ejemplo, yo veo un paciente hoy sospechoso en el hospital, previo al traslado llamo al cuidador, lo pongo en conocimiento de que se va a trasladar, ese paciente se va a trasladar siempre con barbijo colocado, ingresa a la institución, el rojo es el paciente que se va a internar, y el negro es el cuidador. Sí. El paciente entra y va a ir adentro de la habitación, porque adentro de la habitación está el baño, o sea que se va a quedar puertas adentro los 14 días que haga falta de su aislamiento, ¿sí? Está bien. Desde el hospital se va a realizar la logística de llevarle la comida en forma de viandas, con material descartable. Entonces una vez por día el hospital le va a llevar la comida, el cuidador la va a repartir en la puerta de cada habitación, el paciente mete la comida adentro, come y lo descarta en el tarro. Una vez que se baña, va a sacar la ropa en una bolsa, y el cuidador... Todo lo anterior, digamos. Exactamente, y la ropa la va a llevar también a lavar, la logística desde el hospital. Bien. ¿Sí? Bueno, esto en caso de que haya cuando aparezca, digamos, algún Exacto. caso, y como decía, no pueda estar en su casa. Exactamente. Perfecto, muy bien. Pero eso ya está todo pautado. Eso está pautado, eso está todo Organizado, listo, digamos. Exacto. para ser utilizado cuando tenga que ser utilizado. Julieta, ¿y esos folletos, digamos, van a ser repartidos? ¿Se pueden tener en algún lado? Esos folletos se pueden repartir de dos formas, una en modo papel, Sí. y otra en modo digital. Nosotros hoy en día, toda la gente que viene de un área de transmisión local, que tenga que cumplir un aislamiento, que vino del exterior, se lo mandamos por WhatsApp, por mail, o si no se lo entregamos. Claro. Lo tenemos a disposición para los distintos medios, para que la gente sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer. Perfecto. Bueno, clarito, ¿no? Y nos quedamos tranquilos realmente porque, bueno, pudimos apreciar de esta manera, de qué manera está todo organizado. Doctora, ¿algo más? No, yo unas últimas 2 cositas. Me
Me gustaría que la gente tome conciencia, no se relaje. Estamos en un momento donde, repito, a nivel país están aumentándose en forma exponencial los casos. Llevamos mucho tiempo de aislamiento social. Notamos que hay gente que se empezó a relajar y que este es el peor momento para relajarse. Entonces, les pido por favor a la gente que tome conciencia, que lo haga por sí y por la gente que quiere y por el resto de la sociedad, y que tenga la tranquilidad, como decías vos recién y comentaba Juli, que desde salud se ha trabajado mucho y muy bien, y yo estoy muy contento con todo el personal de salud, con los directivos, con Juli, con todas las personas que trabajan en salud, porque se pensó, se planificó, se organizó, y no es que nos va a agarrar sin haber planificado nada y a ver qué hacemos en el momento, sino que está todo muy clarito y muy pautado y muy organizado y entrenado. Así que bueno, esto creo que a mí me da tranquilidad y a la gente le tiene que dar tranquilidad que en el distrito se están haciendo las cosas bien y que cuando tengamos los casos de COVID, si los tenemos, vamos a poder actuar de la mejor manera. Seguro, si bien ha sido obviamente extensa toda esta explicación y todo lo que les pudimos mostrar, pero realmente, bueno, vale la pena para conocer esto de que no se está o no se va a improvisar en todo caso ante alguna situación que se presente aquí en el distrito. Doctor Cottarello, ¿usted quiere acotar algo más? Un par de cositas. ¿Sí? Agradecer al personal del hospital y a todo el personal municipal en general, porque no es solamente el sector de salud el que ha sido tocado por esta circunstancia, sino que todos los empleados municipales de alguna manera cumplieron funciones que no les son habituales, claro. En horarios que no les son habituales, ¿sí? En lugares donde no les son habituales, por ejemplo, en el ingreso de... En el control. El control de ingreso. Así que mi agradecimiento para ellos y aclarar una pequeña cosita. Cuando la Secretaría de Salud y el hospital informan casos sospechosos, un hisopado, sí o no, esta infección respiratoria aguda por COVID es de denuncia obligatoria, ¿sí? El médico que no denuncia, ¿sí? Y la institución que no denuncia un caso sospechoso está incurriendo en una falta como funcionario público. Claro. Esto hace que nosotros debamos informar, ¿sí? Aparte de hacer toda la documentación correspondiente y que ese caso sea analizado por región sanitaria para sí o no hacerle el hisopado, debemos informarlo también. No es para que la gente se angustie, tenga temor o piense que se hace de forma que se inventan casos probables o sospechosos para que la gente se quede en la casa. Se hace lo que la ley estrictamente marca, ¿sí? Y hay una definición de casos sospechosos que va variando, que ya de hecho cambió en mayo, ya volvió a cambiar otra vez el 20, y nosotros estamos cumpliendo exactamente con las medidas y con las clasificaciones de casos sospechosos que el Ministerio de Salud de la Nación le baja a sus funcionarios. No se inventan casos, no se puede. ¿sí? Seguro, claro. Pero no comunicarlo sería también una falta. ¿Está? Y la gente no tiene que asustarse porque cada vez se amplía un poco más la definición de caso sospechoso, y eso hace que más pacientes que la semana pasada podrían haber no sido sospechosos, esta semana lo son. Así que tampoco debería asustarse la gente o angustiarse si ve o escucha que se están haciendo algún hisopado más de lo que hacíamos antes. Perfecto. Sino que simplemente esos pacientes ahora entran en la definición de caso y son sospechosos, por eso hay que hisoparlos, y anteriormente no entraban. Esas dos cositas, nada más. Muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Ha gracias, sido muy amable, por la invitación. Como todo el equipo de salud, siempre además bien predispuestos por cada vez que tenemos alguna consulta. Hacemos la pausa, enseguida venimos.